Bienvenidos al segundo módulo del curso de evaluación neuropsicológica. En esta sección empezamos a introducirnos en el contexto clínico, específicamente en la entrevista neuropsicológica y la administración de cuestionarios. Una evaluación neuropsicológica de calidad incluye una entrevista tan extensa como minuciosa. Esta instancia nos va a permitir conocer al paciente y a su entorno. Es por eso que debemos tomarnos el tiempo necesario para respondernos ciertas preguntas esenciales para el análisis del caso. Podríamos decir que la entrevista neuropsicológica es semiestructurada, porque comienza con preguntas de rutina, protocolares, que debemos hacerle a todos los pacientes y culmina ya con preguntas específicas al caso. No le voy a preguntar lo mismo a un paciente con enfermedad de Parkinson que a uno con traumatismo craneoencefálico, a un paciente de 39 años que a uno de 78 años. Entonces, un factor importante a considerar es que el paciente esté acompañado por un familiar que conviva con él o que conozca su funcionamiento del día a día, dado que contar con el punto de vista de una persona allegada al paciente nos va a permitir contrastar y enriquecer su historia y atender a los factores que sin él podrían perderse. Esto puede deberse a que muchos pacientes no son conscientes de eso que les pasa y a esto en la clínica se lo conoce como anosoagnosia y es propio de múltiples cuadros neurológicos y neuropsiquiátricos, motivo por el que debemos atender no solo al discurso del paciente sino también al de un familiar que lo acompañe. Ahora, el grado de conocimiento que el paciente tenga de su situación es de suma importancia para la valoración cualitativa y la conceptualización del caso. Lo mismo ocurre al hablar de pacientes que conocen sus limitaciones, pero no están dispuestos a compartirlas con nosotros, por lo cual requerimos de un familiar acompañante para complementar y contrastar sus respuestas. Puede que al paciente le avergüencen sus episodios de desorientación, niegue o minimice sus problemas de memoria, o tenga hábitos tóxicos como el consumo de alcohol y no quiera compartirlos. Ahora bien, la entrevista neuropsicológica se compone de dos partes. Por un lado la anamnesis y por el otro la entrevista propiamente dicha. No hay una estructura específica de anamnesis o de entrevista neuropsicológica. Sin embargo, les recomiendo ser lo más minuciosos posibles y no limitarse a preguntas específicas o problemas de memoria o de comprensión lectora. Debemos conocer al paciente como sujeto inmerso en contextos específicos, atendiendo a múltiples variables psicológicas, sociales, económicas, que atraviesan su realidad. Entonces, comencemos con una anamnesis, conocida como una herramienta inicial de exploración clínica que, a través de múltiples preguntas, nos permite conocer al paciente y aunar la información necesaria para comenzar la conceptualización del caso. Una estructura de anamnesis puede contar con datos como el nombre completo del paciente, número de documento, procedencia, residencia, edad, nivel de instrucción, es decir, si tiene estudios y si tiene estudios primarios, secundarios, terciarios, universitarios, de posgrado, ocupación actual, hemisferio dominante, que es el contralateral a la mano dominante, es decir, la mano con la que el sujeto escribe. Después debemos indagar en sus diferentes hábitos, es decir, cómo es su alimentación, cómo es el sueño, si tiene problemas para mantenerlo, para conciliarlo, cómo es su estado de ánimo, la actividad física que realiza y hábitos tóxicos como el consumo de alcohol, tabaco o cualquier otra sustancia. A su vez, debemos tener en cuenta la medicación que el paciente esté consumiendo si es que lo hace, los antecedentes patológicos personales como diabetes, hipertensión, diagnósticos psiquiátricos como trastorno de estrés postraumático, diagnóstico de ansiedad y antecedentes patológicos familiares, es decir, si en su familia padres, abuelos, hay enfermedades como enfermedad de Parkinson, enfermedad de Alzheimer, diagnósticos como depresión o ansiedad. Después indagar en estudios complementarios que el paciente pueda traer a la consulta, como puede ser un informe de una resonancia magnética, tomografía o algún otro estudio que pueda contener información relevante para el caso. Ahora bien,
Una vez que tenemos la anamnesis completa, seguimos por la segunda parte de la entrevista neuropsicológica. Esta misma va a contar con preguntas de rutina que le hacemos a todos los pacientes también y se va a ir amoldando al caso particular y al motivo de consulta por el que el paciente acude a nosotros para profundizar en aquellos aspectos que sean de nuestro interés. Ahora, en base a esto, recomiendo tener una entrevista a solas con el familiar informante y otra a solas con el paciente. Les voy a contar algunas de las preguntas que suelo realizar en la clínica hoy en día. Lo importante es indagar en todos los procesos, sea que el paciente reporte quejas subjetivas sobre eso, que venga y diga, vengo por problemas de memoria, problemas de atención puntuales, y otros que el paciente no reporte, pero que a lo largo de la entrevista podemos empezar a notar. Estas son algunas de las preguntas que suelo realizar en la clínica. Lo importante es indagar en todos los procesos cognitivos. Empecemos con la memoria. ¿Suele olvidar tareas pendientes? ¿Suele olvidar actividades o conversaciones que tuvo? ¿Te pasa de olvidar comentarios o preguntas que ya hiciste? ¿Cuándo se lo dicen? ¿Logra recordarlo o no? ¿Suele olvidar actividades que está haciendo en el momento, dejándolas incompletas? ¿O le pasa de olvidar cómo se realizan ciertas tareas o actividades que conocía? ¿Olvida fechas, eventos importantes? ¿Necesita que se lo recuerden? ¿Anota? Si yo te preguntara por tu vida, de principio a fin, ¿sentís que podrías narrar un hilo cronológico de ella o sentís que tenés algunas lagunas en el medio que impiden recordar algunos años de tu vida? ¿Siempre fue así o es reciente? ¿Cuándo comenzó? Ahora vamos al dominio del lenguaje. Pueden preguntar, ¿siente que se entrecorta más al hablar? ¿Que su fluidez está más disminuida? ¿Se siente más lento al hablar? ¿Le cuesta armar las frases? ¿Le cuesta evocar ciertas palabras o le pasa de olvidar el nombre de algunos elementos? ¿Suele reemplazar el nombre de un objeto por el de otro? ¿Le pasa de perder el hilo lógico al leer? ¿Le cuesta comprender cuando las personas le hablan, le explican las cosas? ¿Siempre fue así o es reciente? ¿Cuándo comenzó? Ahora vamos por la atención. ¿Siente que se dispersa al estar haciendo una actividad? ¿Siente que le cuesta mantener la atención cuando está en una clase, en una reunión de trabajo o en una conversación que le es poco interesante? ¿Ocurre lo mismo cuando las actividades sí le interesan? ¿Siente que le cuesta hacer una sola tarea a la vez? ¿O siente que tiene que fragmentarla en partes para poder terminarla? ¿Es capaz de hacer muchas cosas a la vez? ¿Logra terminar todas las cosas que empezó? ¿O le pasa de estar en una conversación, viendo una película, leyendo y dispersarse, como que su cabeza se va de esa actividad y deja de atender a lo que está ocurriendo? ¿Recuerda si le pasaba lo mismo en la escuela de niño? Es decir, ¿siempre fue así o es un cambio reciente? ¿Cuándo comenzó? Ahora vamos por la orientación temporal. ¿Alguna vez le ha pasado de desorientarse en cuanto al tiempo en el que nos encontramos? ¿O le pasa de desconocer la fecha en la que vivimos? Si le pregunto cuándo fue la última asunción del presidente de Argentina. ¿Y quién es? ¿Podría contestarme? ¿Siempre fue así? ¿Siempre tuvo estos problemas o cuándo comenzaron? Ahora vamos con las preguntas para la orientación espacial. ¿Alguna vez le ha pasado de no saber cómo llegar a un lugar que le es familiar? ¿O alguna vez se perdió en un lugar familiar? En caso de que fuera así, ¿cómo hizo para retomar el rumbo? ¿Pidió ayuda? ¿Logró orientarse solo? ¿Cuánto tiempo duró esa confusión? Otra, ¿le cuesta aprender nuevos caminos? ¿Siempre fue así o es un cambio reciente? ¿Cuándo comenzó? Ahora vamos con las preguntas de cognición social. Por ejemplo, cuando otro está mal o le cuenta algo triste, ¿comprende su sufrimiento? ¿Se apena por él? ¿Puede darse cuenta de cómo está la otra persona al ver su rostro o su expresión corporal? Si está enojada, triste, feliz. ¿Podría mencionarme 3 situaciones por las que una persona estaría triste y 3 situaciones por las que estaría feliz? ¿Siente que le cuesta trabajo entender al otro o ponerse en su lugar? ¿Siempre fue así o es reciente? ¿Cuándo comenzó? Y ahora vamos por las funciones ejecutivas, esta parte de la cabeza. ¿Siente que aprende de sus errores? Si una tarea le sale mal repetidas veces, ¿vuelve a intentarlo con la misma estrategia o la cambia?
¿Siente que le cuesta organizarse, planificar una actividad y llevarla a cabo? ¿O le cuesta tomar decisiones? ¿Suele anticiparse a las consecuencias de sus decisiones o no las tiene en cuenta para tomarlas? ¿Deja de hacer o decir cosas porque sabe que están mal o al otro podrían no gustarle? Situación, supongamos que le piden que vaya al supermercado a comprar 5 cosas que faltan. ¿Las recordaría al llegar o debería anotarlas? Otra, ¿tiene metas personales o profesionales? ¿Cuáles son? ¿En base a qué las estableció? ¿Está haciendo algo para llegar a ellas? ¿Está resignando algo para llegar a ellas? ¿Siempre fue así o es un cambio reciente? ¿Cuándo comenzó? Con respecto a la conducta, ¿siente que su comportamiento ha cambiado últimamente? ¿Ha dejado de hacer cosas que le gustaban? ¿Ha comenzado a disfrutar de actividades que antes no le gustaban? ¿Nota algún cambio brusco o algún cambio repentino en su conducta o en su comportamiento? Y otra vez, ¿siempre fue así o es reciente? ¿Cuándo comenzó? El estado de ánimo, fundamental, preguntas que podemos hacer. ¿Cómo se ha sentido últimamente? ¿Ha sentido angustia, tristeza, desmotivación? ¿Siente que las actividades le pesan más que antes? ¿Se siente sin energía? ¿Se siente más irritable que antes? ¿Siente que las cosas le pesan o le molestan más que antes? ¿Nota algún cambio brusco o repentino en su humor o en su estado de ánimo? ¿Siempre fue así o es reciente? ¿Cuándo comenzó? A su vez, en la entrevista atendemos a otros aspectos que no son mencionados por el paciente ni por el familiar informante, pero que sí son observados por nosotros. Nuestro análisis comienza en el primer contacto que tenemos con el paciente, sea al solicitar el turno o al llegar al consultorio. En base a eso tenemos que preguntarnos, ¿quién sacó el turno? ¿Lo hizo el paciente? ¿Lo sacaron por él? ¿Cómo camina? ¿Cómo nos habla? ¿Cómo es su tono de voz? ¿Facilita o obstaculiza la obtención de un turno? Ahora, a continuación, vamos con algunos aspectos a los que deben atender durante la entrevista, pero no preguntar sobre ellos. Vamos con la marcha. ¿Cómo camina el sujeto? ¿Cómo es la longitud de sus pasos? La postura corporal, la base de sustentación, la velocidad de esa marcha. Ahora vamos con el aspecto. Hay que atender a la higiene personal y el autocuidado con el que el paciente se presenta al turno. Vamos con el lenguaje. ¿Cómo es? Fluido, entrecortado, hay anomias, parafasias, jergafasias, ecolalias, problemas de expresión o comprensión. Hay verborragia, pérdida del núcleo semántico. Vamos con el pensamiento. Es analítico, reflexivo, crítico, sistemático, lógico o analógico. Concreto, ¿tiene o no tiene capacidad de abstracción? ¿Hay o no hay signos de bradipsiquia? Vamos con la conciencia de enfermedad, que ya dialogamos sobre eso. ¿El paciente es consciente de su propia alteración y de los déficits funcionales o hay anosognosia, es decir, pérdida de conciencia de esos mismos síntomas? En caso de que haya una lesión o un daño cerebral, consultamos específicamente qué tipo de lesión fue, la fecha en la que ocurrió, la duración de la hospitalización, los tratamientos recibidos, pruebas y estudios de neuroimágenes del momento. Ahora, si fue un traumatismo craneoencefálico, es importante conocer 2 datos puntuales. La puntuación en la escala de coma de Glasgow, que es realizada por protocolo de atención al momento del accidente, y el tiempo que permaneció en coma. Todos estos datos nos van a servir para contextualizar e interpretar los resultados de las pruebas que vamos a administrar a continuación, como también así nos va a ayudar a confeccionar la batería específica que requerimos con este paciente en particular. Como neuropsicólogos tenemos un protocolo que pretende valorar el rendimiento del estado cognitivo en general, atendiendo a la mayor cantidad de dominios que podamos abordar. Sin embargo, la entrevista nos va a servir para agregar pruebas específicas en caso de considerarlo necesario. Profesionalmente, recomiendo realizar una evaluación neuropsicológica completa para valorar el funcionamiento general y los déficits cognitivos específicos. Por ejemplo, vamos con una situación hipotética. Puede venir con nosotros una paciente que reporta problemas de memoria. Sin embargo, puede que sus fallos se encuentren en el rendimiento de otros dominios, como puede ser la atención o la concentración, y se termine considerando luego de la evaluación
un déficit cognitivo multidominio a predominio ejecutivo que afecta el rendimiento de, por ejemplo, la memoria, pero como efecto secundario al rendimiento deficitario del primero. Por lo tanto, siempre se recomienda realizar una evaluación completa y agregar pruebas específicas en caso de considerarlo necesario, y la entrevista neuropsicológica es esencial para eso. Ahora bien, otra forma de juntar esta información que necesitamos para conocer el estado cognitivo actual del paciente y elaborar así un perfil neuropsicológico es a través de los cuestionarios, que son herramientas que deben ser complementadas a la entrevista abordada con anterioridad. Ahora, los cuestionarios en la evaluación neuropsicológica representan una herramienta fundamental para enriquecer y para contextualizar los resultados de las pruebas y la información obtenida durante la entrevista, ya que nos permiten capturar aspectos claves del estado emocional y el estado funcional del paciente por fuera del consultorio. Uno de los aspectos más relevantes a considerar es la influencia del estado de ánimo sobre la cognición. En este caso, el inventario de depresión de Beck, el BDI, y el inventario de ansiedad de Beck, el BAI, son instrumentos que podemos incorporar. Empecemos hablando del inventario de depresión de Beck. La Organización Mundial de la Salud define a la depresión como un trastorno del estado de ánimo que se caracteriza por la pérdida de la capacidad del individuo para interesarse y disfrutar. Es una alteración que afecta de manera significativa su funcionalidad. Y ahora, la depresión como trastorno puede acompañarse también de cambios en el sueño, en el apetito, en la psicomotricidad. Puede incluir disminución de la atención, de la concentración, de la capacidad para tomar decisiones. Está la pérdida de confianza en uno mismo, el sentimiento de inferioridad o inutilidad y culpa, así como la desesperanza, pensamientos de muerte recurrente, con ideación suicida o sin planificación y actos suicidas. El inventario de depresión de Beck es un cuestionario autoadministrable, es decir, que el paciente lo completa por su propia cuenta. Consta de 21 preguntas de respuesta a múltiple opción. Es uno de los instrumentos hoy en día más comúnmente utilizados para medir la presencia y la severidad de sintomatología depresiva. Va a indagar en síntomas como la tristeza, el desánimo, el fracaso, la culpabilidad, castigo, descontento, autocrítica, suicidio, irritabilidad, toma de decisiones, actividad, sueño, cansancio, apetito, peso, entre otros. La manera de puntuar el BDI es simple. Sumamos cada una de las respuestas que ha dado el paciente como indicador de la gravedad del síntoma y para interpretar su resultado nos guiamos por los puntos de cortes establecidos. Las clasificaciones son las siguientes. De 0 a 13 puntos hablamos de depresión mínima. De 14 a 19 puntos, depresión leve. De 20 a 28 puntos, depresión moderada. Y de 29 a 63 puntos, depresión grave. Acá quiero aclarar algo imprescindible. Este cuestionario no diagnostica, solo identifica la presencia de sintomatología compatible con el diagnóstico de depresión, lo que no significa que quien responda y de elevado tenga depresión. Ahora sí, por otro lado, tenemos el inventario de ansiedad de Beck. Este cuestionario se ha diseñado específicamente para medir la presencia y la intensidad de la sintomatología somática de la ansiedad. Incluye hormigueo o entumecimiento, sensación de calor, debilidad en las piernas, incapacidad para relajarse, mareos, vértigos, palpitaciones o taquicardia, sensación de inestabilidad, sensación de ahogo, temblor, sudoración, entre muchos otros. Al ser un cuestionario autoadministrable, el paciente debe valorar la intensidad de la sintomatología mediante 21 preguntas, seleccionando entre 4 posibles respuestas. 0 es no, 1 leve, 2 moderado, 3 bastante, proporcionando un rango de puntuación que va de 0 a 63 puntos. Los puntos de corte sugeridos para interpretar el resultado obtenido son los siguientes. De 0 a 21, ansiedad muy baja. De 22 a 35, ansiedad moderada. Más de 35 habla de ansiedad severa. La puntuación total es la suma de la puntuación de cada ítem.
Quiero aclarar nuevamente que este cuestionario no diagnostica, sino que valora la intensidad de la sintomatología somática de la ansiedad. Por otro lado, tenemos los cuestionarios que evalúan las actividades de la vida diaria, básicas, instrumentales y expansivas. Estas son esenciales para alcanzar un diagnóstico diferencial. Las actividades de la vida diaria son aquellas tareas que realizamos en nuestro día a día, de manera cotidiana, para mantener nuestro bienestar y nuestra autonomía. Estas se dividen en tres tipos: actividades básicas de la vida diaria, que son las tareas esenciales para el autocuidado, como vestirse, bañarse, comer, ir al baño, moverse. Son las actividades más fundamentales para la supervivencia y la higiene personal. Después tenemos las actividades instrumentales de la vida diaria, que requieren un mayor nivel de independencia y están relacionadas con la vida en comunidad. Incluyen acciones como ir a hacer las compras, cocinar, manejar finanzas, usar el transporte, limpiar la casa, manejarse con la medicación. Estas tareas son esenciales para vivir de manera independiente. Después tenemos las actividades expansivas de la vida diaria, que son actividades que van más allá de las necesidades básicas e instrumentales y están relacionadas con la realización personal y la satisfacción de los intereses. Incluyen el uso de tecnologías, la participación en actividades sociales y recreativas, el aprendizaje, el desarrollo de nuevas habilidades y cualquier actividad que contribuya al bienestar emocional y a la autorrealización de uno mismo. Ahora, estos cuestionarios nos permiten contextualizar los déficits cognitivos en términos de la funcionalidad cotidiana del paciente, lo que nos acerca a una evaluación más ecológica, es decir, que evaluamos el funcionamiento cerebral del paciente atendiendo al rendimiento en su vida diaria. Conocer sus limitaciones reflejadas en el día a día nos da una idea clara del nivel de autonomía o dependencia que está experienciando el paciente. El análisis de estos resultados no solo ayuda a perfilar y a alcanzar mejor el diagnóstico diferencial, sino que también facilita la planificación de las intervenciones personalizadas, que van a estar centradas en las necesidades específicas del paciente en su entorno. Estos cuestionarios nos van a ayudar a responder al ¿cómo se ve, por ejemplo, ese rendimiento disminuido de la atención que vimos en las pruebas en el día a día del paciente? Y para finalizar, no podemos olvidar un cuestionario dedicado exclusivamente a la valoración de las funciones ejecutivas. Acá en el lóbulo frontal, el cuestionario DISC ejecutivo, DEX. Es un cuestionario de 20 ítems que evalúa problemas en el pensamiento abstracto, impulsividad, fabulación, problemas de planificación, euforia, problemas de secuenciación temporal, falta de insight, apatía, desinhibición, dificultad en el control de impulsos, respuestas afectivas superficiales, agresión, perseveración, inquietud, falta de habilidad para inhibir las respuestas, disociación entre conocimiento y respuestas, distractibilidad y falta de interés por reglas sociales, entre otros. Cada ítem se puntúa en una escala tipo Likert de 5 puntos que va del nunca a con mucha frecuencia. Un aspecto relevante a considerar en la administración de todos estos cuestionarios es que deben ser administrados tanto al paciente como un familiar o cuidador. La comparación entre sus respuestas nos permite atender a posibles discrepancias. Si hay una gran discrepancia entre lo que el paciente reporta y lo que el familiar observa, esto puede indicar, entre otros posibles escenarios, que el paciente no es consciente de sus déficits, que es la anosognosia, lo que tiene implicaciones no solo en el diagnóstico como tal, sino también en el diseño del plan de intervención. Entonces, en resumen, la incorporación de estos cuestionarios en la evaluación neuropsicológica enriquece significativamente el proceso al ofrecer una visión más completa del paciente que incluye tanto su estado emocional como su capacidad funcional en la vida diaria. Por ello, recomiendo incorporar en una evaluación neuropsicológica completa cuestionarios como los vistos, entre ellos el inventario de depresión de Beck, inventario de ansiedad de Beck, el cuestionario DEX y el cuestionario de las ABD.
Una vez que la entrevista haya concluido y los cuestionarios hayan sido administrados, nos quedamos con el paciente para la ejecución de las pruebas neuropsicológicas. Es decir, que pasamos a la próxima parte del proceso, la evaluación neuropsicológica propiamente dicha.